Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. ¿Cómo le fue al secretario de Hacienda y Crédito Público en la comparecencia que tuvo ante el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado jueves 26 de septiembre? ¿Qué se discutió durante las sesiones ordinarias de esta semana? ¿Qué lenguas maternas se hicieron escuchar durante estas sesiones? De esto y de nuestra acostumbrada sección de Todas al Congreso, le hablaremos en este programa. Bienvenidos. Esto es Parlamento Abierto. Después de haber sido reprogramada, este jueves 26 de septiembre se concretó la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, ante el Pleno de la Cámara. Veamos parte de lo sucedido. Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados y refrendó el compromiso de disciplina fiscal y financiera del Paquete Económico 2020. Durante su intervención relativa a la glosa del primer informe de gobierno del Ejecutivo Federal, apuntó que en el Paquete Económico 2020 están comprometidos instrumentos que detallan el origen de los recursos públicos y su destino, así como la racionalidad económica que sustenta tanto las metas de ingreso como las prioridades de gasto. Tres elementos dan cuenta de lo anterior. En primer lugar, el marco macroeconómico está en línea con las expectativas del mercado disponibles a la presentación del paquete económico respectivo. En segundo lugar, las metas de ingreso reflejan el uso de sensibilidades objetivas. Se elimina cualquier atisbo de subestimación con el propósito de aprovechar la normativa existente y permitir el uso discrecional de recursos por parte del Poder Ejecutivo. Señaló a los diversos conflictos geopolíticos actuales, particularmente al enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos con el de China, como razón principal para que las expectativas económicas de crecimiento a nivel mundial hayan tenido cambios, además de un entorno generalizado de menor producción mundial que disminuye la demanda anticipada de energéticos, particularmente del petróleo. En México, el paquete económico 2019 anticipaba un rango para la tasa de crecimiento del año entre 1.5 y 2.5%. Tras 9 meses de un entorno global complejo, el paquete económico 2020 prevé ahora para el mismo periodo un crecimiento de entre 0.6 y 1.2%. Señaló una serie de acciones para apoyar la economía que robustecerán la capacidad de respuesta del aparato productivo nacional ante los variados choques externos, entre ellas la detonación de 50,000 millones de pesos para acelerar la creación de infraestructura en diferentes regiones del país, sin impacto presupuestal. Con el propósito de impulsar acciones concretas para apuntalar la dinámica económica del país, el 29 de julio del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la orientación de hasta 485,000 millones de pesos para impulsar la creación de infraestructura, financiar inversión física y apoyar el gasto de consumo de los hogares. Después de la exposición del secretario, los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. Ya no estamos en campaña. Las promesas deben traducirse en hechos. Y hasta ahora eso no ha sucedido. Los resultados no están sujetos a interpretación o a la construcción de realidades alternativas e imaginarias. No, están, y no podía ser de otra manera, soportadas en la evidencia que la realidad nos aporta. En ese sentido, celebramos que el paquete económico para el año 2020, recibido el pasado domingo 8 de septiembre, represente una garantía para la estabilidad y la certeza financiera que se espera mantener en el próximo ejercicio fiscal. Convencidos estamos de que la suma de esfuerzos, que la voluntad política, hoy en día constituyen una gran oportunidad para encontrar soluciones duraderas, sobre todo en un contexto económico internacional complejo que nos permite aprovechar oportunidades para generar y fomentar un crecimiento con plena estabilidad. En el paquete económico 2020 encontramos que se implementan nuevamente medidas como la reducción de diversos ramos que incentiva la economía, así
Asimismo, también observamos decisiones que generan incertidumbre. No es ningún secreto que la infraestructura es clave para el desarrollo, por lo que se necesita un presupuesto con más obra pública y con enfoque regional. Acompañamos el que genuinamente se busque terminar con los negocios ventajosos al amparo del poder público, que se destierre la práctica común de los compadrazgos vinculados a los moches en la ejecución de obra pública, que se termine con el favoritismo y recomendación de las mismas empresas de siempre. El proyecto de presupuesto y la miscelánea fiscal que el gobierno federal ha entregado a esta soberanía va en sentido contrario. Busca darle utilidad social al gasto. No obstante, lo único que logra es concentrar el gasto en 3 programas sociales eminentemente electorales, opacos y sin rendición de cuentas, y que hoy no tiene indicadores ni resultados a la fecha. Porque somos más los que no recibimos un cheque de beneficencia, somos más los que pagamos impuestos, somos más los que arriesgamos nuestro capital e invertimos para generar empleos, somos más los que queremos que le vaya bien a México y que le vaya bien al gobierno, somos más los que le apostamos al diálogo y no a la descalificación. Ojalá y encontremos en usted, señor secretario, el diálogo, la prudencia, el respeto, pero sobre todo, señor secretario, y se lo quiero pedir encarecidamente, sea usted el escudo para aquellas ideas que a veces se generan en el gobierno y que no tienen absolutamente ningún sustento. El paquete económico que remite el Poder Ejecutivo para el próximo año continúa en esta línea y profundiza las transformaciones que en materia de política fiscal se comenzaron a instrumentar en el presente año. Es, nuevamente, prudente y socialmente responsable. No sin razón, este equilibrio presupuestal que se plantea ha sido bien recibido en los mercados financieros. Durante las sesiones ordinarias de esta semana, las y los legisladores votaron distintos dictámenes con proyecto de decreto, como el presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales para reformar el artículo 28 en materia de condonación de impuestos. Recuperemos parte del debate. Durante la sesión, los legisladores fijaron sus posturas respecto a la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la República en materia de política interior. En lugar de fortalecer a las instituciones del Estado para dar respuesta a los ciudadanos, en esta administración prácticamente se desmanteló a la Secretaría de Gobernación y el presidente, quien piensa que gobernar no tiene ciencia, asumió en los hechos la conducción de todas las decisiones de gobierno. Es innegable que falta mucho por hacer para alcanzar una paz duradera en todo el territorio y para que todos los ciudadanos se sientan seguros, pero debe reconocerse los esfuerzos que se están realizando para lograrlo por parte de diversas instancias del Estado mexicano, tales como este Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Estamos de acuerdo en las políticas que el presidente de la República está desarrollando para este fin. El presidente ha implementado una nueva política productiva que consta de 4 acciones principales: fortalecer la economía popular, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada, promover la intensificación del comercio exterior y la captación de la inversión extranjera. Coincidimos con la política de seguridad de este gobierno encaminada a recuperar la paz en nuestro país. Consideramos que la paz debe ser un derecho de todos y no solo privilegio de unos cuantos. También se discutió el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir la condonación de impuestos en el país. Es importante señalar que las contribuciones son uno de los medios con los que cuenta el Estado durante su actividad financiera para llegarse de recursos económicos y así hacer frente a las necesidades de la población. En México, los déciles más ricos son los que menos contribuyen al impuesto sobre la renta. De acuerdo con cifras de la CEPAL, la recaudación entre ese grupo apenas es el 10% del impuesto. Si de
veras queremos acabar con esta situación, reformemos el 74 constitucional, fracción tercera, y prohibámonos a nosotros mismos que en la ley de ingresos se apruebe cualquier tipo de condonación. Lo grave no es la existencia de la facultad de condonación de créditos fiscales, sino la discrecionalidad y opacidad en que los hechos ha ejercido el SAT para favorecer a empresas importantes con perdones fiscales. Al concluir los posicionamientos, se avaló en lo general y en lo particular, con 421 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución sobre condonación de impuestos, por lo que se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Aprobado el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. También se aprobó en votación económica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece los nombres de los legisladores que presidirán los grupos de amistad de la 64ª legislatura, cuyo propósito es fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación con otros países. Finalmente, la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara, Laura Rojas Hernández, calificó como histórica la decisión que tomó el Pleno de la Cámara de Diputados de abrir la tribuna a representantes de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa durante la sesión del jueves 26 de septiembre. Esto pues sin duda es una muestra que quiere dar la Cámara de Diputados de respeto, de solidaridad y de exigencia, de unirnos a esta exigencia de todos los padres de Ayotzinapa, pues de que se pueda concluir de una vez por todas una investigación que dé certeza, que dé certidumbre sobre lo que pasó con estos jóvenes. Mientras esto no suceda, pues Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta. Muchas gracias, buenos días. A 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, la Cámara de Diputados abrió la tribuna a 2 de sus madres. Esto fue lo que dijeron. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre nos despertaron los pedidos de auxilio de nuestros hijos. Por teléfono nos llamaban para decirnos que policías los estaban persiguiendo en Iguala. Horas más tarde, los medios de comunicación daban cuenta que los policías de Iguala habían asesinado a varios estudiantes. De inmediato acudimos a la normal rural de Ayotzinapa. Cuando llegamos a la cancha techada, había muchos padres de familia buscando a sus hijos. Los alumnos de Ayotzin nos trasladaron a Iguala, a la Fiscalía Regional. Ahí estaban muchos normalistas con sus rostros marchitos y asustados por el horror y la cercanía de la muerte que habían experimentado tan solo unas horas antes al verlos. Sus padres los abrazaban y lloraban de alegría por encontrarlos sanos y salvos. Nosotros buscamos a nuestros hijos, no estaban. Desde entonces hemos andado por todas partes del país buscándolos y exigiendo al gobierno su presentación con vida. Desde aquí les decimos, queridos hijos, los llevamos en el corazón y no descansaremos hasta encontrarlos. Así tengamos que dar la vida. Durante las horas críticas de la noche del 26 de septiembre, las autoridades omitieron emprender acciones para prevenir la desaparición forzada de nuestros hijos, pese a que desde temprano tenían información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en las calles de Iguala. La PGR empezó a investigar 8 días después, dejando pasar las horas decisivas para dar con el paradero de los estudiantes. Las investigaciones que realizó después estuvieron llenas de irregularidades. Se torturó a los detenidos para que confesaran la teoría del caso del basurero de Cocula. No se resguardó la escena del río San Juan, permitiendo que un funcionario de la PGR removiera indicios y evidencias ilegalmente. Pese a ello, declararon que tenían la verdad histórica. Los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Con esta versión sin sustento científico, pretendieron cerrar el caso. Más tarde, esa tesis fue refutada de manera contundente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, y el equipo argentino de Antropología Forense, EAF,
quienes establecieron que no había elementos científicos para sostener que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. 5 años hemos vivido una pesadilla que no termina. 5 años de incertidumbre. 5 años donde cada amanecer despertamos con la esperanza de encontrar a nuestros hijos. Pero llega la noche y solo vemos oscuridad. El tiempo avanza y nuestra salud merma cada día que pasa. Nuestra compañera, como Minerva Bello, murió el año pasado llevando a cuestas el dolor de no saber el paradero de su hijo, Everardo Rodríguez Bello. Después del 26 de cada mes, llegamos a nuestras casas con las manos vacías. Nuestros hijos nos reclaman la presencia de sus hermanos. Al abrir nuestra puerta, le preguntan a uno, ¿ya encontraste a mi hermano? No tenemos respuesta. No podemos mirar a los ojos a nuestros hijos y demás familiares. No tenemos nada. Por eso, diputados y diputadas tienen la oportunidad de dar con el paradero de los 43, establecer la verdad de lo acontecido y hacer justicia de los padres de los estudiantes desaparecidos. La transformación que pretende este gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones ocurridas en el caso Iguala y demostrar las estructuras y redes de organizaciones criminales que permanecen intactas en Guerrero. México no es el mismo desde ese 26 de septiembre de 2014. La herida y el dolor ahí está como el primer día. Es necesaria la verdad y la justicia. No se puede cerrar estos sucesos, horror e impunidad, si no hay verdad. Muchas gracias. En días pasados se realizó aquí en San Lázaro el taller de empoderamiento de las mujeres en el Poder Legislativo, donde hubo la coincidencia de que ha llegado el momento de poner fin a la desigualdad de género que históricamente nos ha marcado. Conozcamos las opiniones de algunas de sus participantes en nuestra sección Todas al Congreso. Bienvenidas, bienvenidos a Todas al Congreso. Hoy vamos a hablar de un taller que se llevó a cabo aquí en la Cámara de Diputados con respecto al empoderamiento de las mujeres en esta legislatura. Hay muchas cosas que podemos aprender nuevas, entre ellas a cómo negociar de forma distinta con perspectiva de género. Vamos a escuchar. Bueno, me fascina la idea de que esta legislatura ya tenga paridad, por fin, pero también a nivel social y cultural, desafortunadamente las mujeres nos paramos menos, hablamos menos, impulsamos menos. Digo, no estoy obviamente generalizando lo que arrojan los números y las cifras, no quiere decir que todas las mujeres seamos así, pero yo creo que a nivel legislativo también eso puede afectar un poco en la interrelación que se va a dar en esta nueva legislatura. Me parece que buscar estas herramientas para empoderar a las mujeres y darles herramientas para lograr hacer su punto, sus objetivos, lograr objetivos va a traer excelentes resultados, ¿no? Yo creo que los números es el primer paso, pero lo segundo es que sea efectivo, que efectivamente exista una participación equitativa dentro de las mismas legisladoras, ¿no? Y en el tema de hombres, claro, o sea, es encontrar formas de llegar a gente que no necesariamente está acostumbrado a tratar en un ámbito profesional con tantas mujeres, buscar las formas adecuadas para llegar a lograr los objetivos de las legisladoras, ¿no? Eso es lo que buscamos enseñar, promoviendo la equidad de género. Muchas mujeres pudieron participar en este taller de empoderamiento de la mujer en el Poder Legislativo. Y uno pensaría, si estas mujeres llegaron hasta acá es porque están empoderadas, pero nunca está de más siempre acudir a un taller y poder saber cosas nuevas acerca del empoderamiento de las mujeres. Pues en principio es importante porque nos fortalece. Siempre a lo largo de muchos años, en esta desigualdad que siempre pues, hemos vivido en el acceso a las oportunidades, incluso en el acceso al empleo laboral, siempre quedamos un poco como rezagadas las mujeres por varias razones. Uno, pues porque todavía no podemos superar y distribuir al interior de nuestros hogares
pues las labores domésticas. Sigue siendo la mujer la que cuida, la que sostiene los hogares, la que cuida a las hijas, a los hijos, la que cuida incluso a la pareja, al abuelito, al discapacitado. Y esa tarea de cuidados debe ser una tarea absorbida por el Estado, sin duda alguna. No debe ser transferida a la vida de las mujeres, porque eso también les resta oportunidad de desarrollo. Y yo creo que en la Cámara es muy importante que se estén tomando estas medidas para que las mujeres que aquí trabajamos, muchas mujeres que llevan incluso hasta más de 20, 30 años, puedan tener acceso a las oportunidades de formación, de capacitación, de profesionalización que no tuvieron en otros momentos de su vida laboral, y porque eso nos prepara. Por eso es necesario que al interior del Parlamento podamos estar preparadas y listas para los desafíos que enfrenta el país. Y un desafío que seguimos enfrentando pues es la desigualdad. Es la desigualdad, la marginación, la discriminación. Y, ¿por qué no? La casa tiene que empezar primero. Este es un parlamento con paridad de género y tenemos que poner el ejemplo. Las y los servidores públicos tenemos que estar a la altura, capacitados, especializados, no solo en el tema de perspectiva de género, sino en el resto de los temas, en cómo ser más eficiente nuestro trabajo, mucho mejor, porque las decisiones que se toman en el Parlamento definen la vida de las personas, así de simple, y porque esa es nuestra responsabilidad, garantizar que la vida de las personas allá afuera efectivamente tenga mejor calidad de vida y acceso a todas las oportunidades. Después de todo esto que acabamos de escuchar, ¿qué nos falta para que las mujeres tengan mayor empoderamiento y puedan tomar mejores decisiones y su participación sea mucho más equitativa? Vamos a escuchar. Nos falta, entre otras cosas, reformar la cultura institucional a través de alianzas. Necesitamos saber que esta es una lucha que compete a tanto hombres como a mujeres. Tenemos que saber que la democracia deliberativa no va a funcionar si el 50% de la población no participa y que eso nos afecta a todos. Entonces, en el momento, y esas son partes de las estrategias y de las herramientas que yo voy a fomentar, son las alianzas que deben de existir para que unos con otros podamos ir trabajando para esa igualdad sustantiva y también absorbiendo e interiorizando los objetivos de la igualdad sustantiva. Gracias por haber estado con nosotros y escuchar esto que tenían que decir nuestras especialistas en este taller de empoderamiento de la mujer en el Poder Legislativo. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido, soy Lilia Silvia Hernández. Continúen con nosotros. Como ha venido ocurriendo a lo largo de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en cada sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se hace un reconocimiento a nuestras lenguas maternas, correspondiendo esta semana el uso de la tribuna a las lenguas Tzeltal y Pame. En la sesión ordinaria del martes 24 de septiembre, en el marco de la celebración de 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la ingeniera en biotecnología Emma Cruz Cruz, originaria de Ocosingo, Chiapas, pronunció un discurso en Tzeltal ante el Pleno de la Cámara. Al hablar desde el lugar donde se toman las decisiones más importantes de la vida pública en México, señaló que desde la época de la conquista, su pueblo, descendiente de la cultura maya, ha sido un pueblo despreciado por el hecho de hablar diferente, por el hecho de hablar lenguas originarias. Joticonte ayon jotictas ubulil, teslumatic México, temayuk ichvilotic tamuk. Ayotikistas chaneval, slekuptesel, Tescuchlejal, Teslumaltic, México. Tseelco Tantic, Yuunte Ayotikish, Tajachel, Taichel, Tamuk. Asimismo indicó que en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas se debe tomar como prioridad la importancia cultural para la preservación de esta herencia ancestral. Por ello señaló como menester la renovación de la educación indígena, de tal manera que las oportunidades de adquirirla sean accesibles para todas y todos, por lo que debe invertirse en educación, en salud y en todos los conocimientos generados desde la cosmovisión de los pueblos indígenas si es que realmente se desea preservar la lengua de los pueblos originarios. Tekich Otikilel, Tevinyasna, Tesnop Hunetik,
Tetoye Mikisnael, Yunik, Hichuknishiash Oitanael, Tajujun Lumaltik. Teyip, Smuulte México, Hich Yip Yun, Tenabilsba, Sok de Bayal, Tachap, Ubilk Opetik, Cholbil Tabatzilk Opkuntik. Ya en la sesión del jueves 26 correspondió el turno al licenciado en Derecho Constantino Gómez González, hablante de la lengua pame, quien apuntó que es tiempo de mirar el corazón de los pueblos indígenas. Pidió no dejar que el idioma pame se pierda, porque la lengua de un pueblo es lo más importante que se tiene. Contó que creció escuchando a sus abuelos y padres hablar su lengua materna, pero que hoy solo hablan español y que a los jóvenes no les interesa hablarla, por temor a ser rechazados o sufrir algún tipo de discriminación por hacerlo. Chiñi entregano da la chigen porque o que bien he hoy es da de ruranje que ya ando a la mía. Pues es un hausa no da ruan chuyat liedat il iyat que ne unan chi hoy. La yahon winan kraljajo nepel winan pa que bien he hoy ni plamay un huayan que la me ni vio la joven namay si ni winan ni nep. Finalmente reconoció que si bien es cierto que el 13 de marzo de 2003 se reconocieron las lenguas indígenas como lenguas nacionales y que estas son tan válidas como el español. También apuntó que no basta con reconocer y que es necesario emprender una serie de acciones para que los pueblos indígenas sean libres para pensar y libres para hablar su propia lengua. Como Santón Breranje, la man, que sin fallan, que bien la mu. Es como si fallan den unan biukam ustiao. Fallan den unan biunhe porque dalanje de guneun shiui es lanje de dendeo biunasalp. Biutono de biunhek y ranjevat de rudat baroyat de biukamus. Sajenutkan. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional